Domingo 23 durante el año, ciclo C. Los textos de la liturgia de hoy nos dejan una sensación un tanto incómoda, especialmente la del Evangelio. Sensación incómoda, en primer lugar, por tener que reconocer el límite, como plantea el libro de la sabiduría, el conocimiento del hombre, la sabiduría, los proyectos del hombre son vanos, son limitados. Entonces ese reconocimiento del límite y de la nada del hombre nos pone en una situación incómoda. Y después el Evangelio, con el mensaje claro de Jesús, ¿no?, que el cristianismo no es para mediocres, eso todavía nos deja más conmocionados y perplejos, ¿no? Y esta conmoción y perplejidad que surge de este contacto con la palabra, que nos hace descubrir lo que verdaderamente somos, puede provocar dos cosas, dependiendo también de mi libertad, ¿no? Puede provocar el deseo, estimular el deseo de mi corazón, de seguir más de cerca a Jesús, o todo lo contrario, abandonarlo, negarlo, rechazarlo. Jesús, de algún modo, con su discurso y con sus parábolas, está buscando eso, está provocando la libertad de los que lo siguen, para que profundicen o no, digamos, pero que no sean mediocres. Por eso decíamos que el cristianismo no es un camino para mediocres, ¿no? La gente empieza a seguir a Jesús porque han encontrado en él alguien que les habla directo al corazón, que no es un discurso político de promesas, de obras. Tampoco Jesús es un gurú que da consejos de autoayuda. Jesús es alguien que habla directamente al corazón y responde a las exigencias totalizantes del corazón. Nuestro corazón tiene un deseo de infinito, y necesita una promesa de infinito. Es decir, Jesús justamente viene a hablarnos del reino de Dios, de la vida eterna, no de cosas temporales, alcanzables, no de cosas materiales, sino de cosas que están más allá de nuestros límites, condicionamientos, de nuestra mirada, ¿no? Y ahí aparece el contraste, justamente. Ahí aparece el contraste, que es el límite de la experiencia humana, los condicionamientos de la experiencia humana, que a veces tienen que ver con, bueno, la historia personal, la familia, el pueblo, la educación, el contexto social, la posición socioeconómica, esos límites que, bueno, más de una vez nos hacen experimentar la frustración, ¿no? Y muchas veces esas cosas que pensamos que son las que necesitamos, en realidad son las que nos atan y nos hacen depender. Bueno, Jesús viene a romper con todos esos condicionamientos, porque justamente para poder caminar
y en este deseo del corazón de infinito necesitamos seguirlo a Él. Y para seguirlo a Él no podemos dejar condicionarnos, no podemos estar atados, no podemos tener cosas que nos mantengan apegados a lo material, a lo afectivo, a las costumbres, a la cultura, ¿no? Por eso la experiencia que hace la gente que mira a Cristo, que escucha su palabra, es la experiencia de un corazón que se va llenando de esperanza y de deseo de plenitud. Por eso lo siguen a Jesús. Pero bueno, seguir este impulso del corazón, este deseo de infinito, tiene su precio, que es la cruz, que es el despojo de todas las seguridades temporales y materiales. Por eso Jesús se lo dice con claridad y se lo dice así de una, no anda con rodeos. A quienes lo siguen les dice el que me sigue pero no carga su cruz, no puede, no va a poder seguirme. O el que está pegado, digamos, a la familia, o a las cosas, o a sus ideas, no puede seguirme tampoco. Y en eso dice, bueno, piénsenlo bien. Pone estas parábolas del que inicia la construcción de una torre, o el rey que se lanza a una guerra, pero que no hace bien los cálculos y no puede continuarla. Él dice, piénsenlo bien. Si me van a seguir, sean conscientes, esa sería un poco la palabra, ¿no? Sean conscientes de lo que significa seguir. El cristianismo no es para mediocres, no es para seguir a Jesús en apariencia, pero interiormente nuestro corazón está mirando otras cosas. Se está mirando a sí mismo, en su egoísmo, en sus pretensiones, en, como decíamos hoy, los apegos afectivos, materiales, comunitarios, culturales, sociales, económicos. No se puede seguir a Jesús por fuera, con apariencias. A veces nosotros tenemos esa idea de cristianismo, una idea de cristianismo que está lleno de prácticas, de compromisos, ¿sí? Compromisos con la evangelización, compromisos con la difusión del Evangelio, pero en realidad interiormente no lo seguimos a Jesús. Interiormente nuestro corazón está esclavo de un montón de cosas y no es libre. Bueno, Jesús vino a liberar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón. Vino a romper con todos esos condicionamientos para que nosotros podamos caminar libremente, porque no se puede seguir a Jesús si no es en libertad. No se puede vivir una fe verdadera si no es en libertad, ¿no? Y esa libertad supone esto, supone grandes renuncias. También en la segunda lectura estaba un poco el ejemplo de Pablo, ¿no? En la cárcel, y que viene a asistirlo Onésimo, ¿no? Y bueno, él se tiene que desprender de Onésimo. Lo manda nuevamente a su patrón, y se tiene que desprender con dolor, porque él era muy útil, porque además le era una compañía. Pablo estaba solo en la cárcel. Pero bueno, cuando uno sigue a Jesús, tiene que ir descubriendo que
todas las circunstancias son para encontrarme con Él y seguirlo mejor a Él, no para apegarme a las circunstancias, no para apegarme a los modos. Las circunstancias son el medio que Dios nos da para encontrarnos con Él. Por eso pedirle al Señor que nos ayude a ser más libres, que nos dé la inteligencia, como decía también el libro de la sabiduría, para poder descubrir esto, poder ver el camino, poder ver la voluntad de Dios y poder tomar la decisión de seguirlo de este modo. Ser conscientes de lo que significa seguir a Jesús, pero también al mismo tiempo poder dar el paso, porque ser conscientes de nuestro límite y no poder dar el paso porque nos falta la fortaleza, nos falta la fe, es una frustración terrible. Y por eso también hay que pedirle al Señor que nos llene el corazón de fe, de esperanza y también de amor, porque no se puede abrazar un proyecto libremente si no es con amor. Y bueno, eso es Jesús. Pedirle al Señor entonces que nos dé esta gracia para ir liberándonos de las ataduras y poder seguirlo más libremente, para no dar la triste imagen del mediocre. Esa es un poco la imagen que da ahí en el Evangelio, ¿no? Los que se ríen de aquel que se hizo la propuesta de hacer una obra grande y después no la pudo terminar. Y a veces los cristianos somos un poco así, damos esa imagen un poco irrisoria y cómica, porque vamos a la iglesia, intentamos hacer cosas, qué sé yo, pero en el fondo no estamos totalmente entregados a Jesús. Y esa es una triste imagen, y de eso se nos ríen. De eso se ríe mucha gente de los cristianos, porque llegan hasta ahí nomás, no pueden hacer más que eso, ¿no? Bien, pedirle al Señor entonces que nos dé esta gracia para poder seguirlo con mucha libertad y mucha determinación. Que así sea.